Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha generado muchísimo revuelo y especulación en las redes sociales y entre todos los seguidores de sus protagonistas. El título ya les habrá dado una pista: Mert y Afra, separados para siempre. La verdad al descubierto. Sí, amigos, vamos a desgranar toda la información, los rumores y, lo que es más importante, intentar arrojar luz sobre la verdadera situación de esta pareja que tantos admiradores tiene. Estamos hablando de Mert Ramazan-Demir y Afra Saracoglu, dos talentos que han conquistado nuestros corazones con su química en pantalla y que, últimamente, han sido el centro de innumerables titulares sobre una supuesta ruptura definitiva. Si ustedes también han estado siguiendo de cerca su historia y se preguntan qué está pasando realmente, han llegado al lugar correcto. Antes de empezar a desentrañar los misterios, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles las noticias más interesantes y las verdades detrás de los rumores. Ahora sí, vamos a ello. Durante meses, las redes sociales han sido un torbellino de especulaciones. Cada aparición pública, cada fotografía compartida, cada comentario sutil ha sido analizado al milímetro. La historia de Mert y Afra comenzó para la mayoría de nosotros en el set de una serie que se convirtió en un fenómeno global, y allí, entre cámaras y guiones, nació una conexión que trascendió la ficción para muchos de sus fans. La química que desprendían era innegable, y la idea de que su relación fuera real conquistó a una legión de seguidores que los apoyaron incondicionalmente. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la vida pública y la privada a menudo se difumina, y los rumores empezaron a aparecer. Al principio eran pequeños susurros, noticias poco confirmadas, pero con el tiempo, estos susurros se convirtieron en un clamor. Se hablaba de distanciamiento, de problemas, de finales. Y lo que empezó como una dulce historia de amor para muchos, se transformó en un drama de la vida real. Hemos visto una gran cantidad de información circulando y, como siempre, hay que ser cautos. Por un lado, tenemos a aquellos que afirman con seguridad que la ruptura es un hecho consumado. Las fuentes cercanas a la pareja, los insiders de la industria, los periodistas que han estado siguiendo de cerca su relación, han proliferado, ofreciendo detalles sobre supuestas discusiones, diferencias irreconciliables o simplemente el desgaste natural de una relación mediática. Algunos de estos informes pintan un cuadro de incompatibilidad, sugiriendo que las exigencias de sus carreras, las presiones de la fama o simplemente direcciones de vida distintas los han llevado por caminos separados. Se menciona que ambos, jóvenes y ambiciosos, están enfocados en sus carreras individuales, y que tal vez esta dedicación exclusiva no ha dejado espacio para que la relación prospere. Es un argumento comprensible y en muchas ocasiones, la vida profesional de los actores puede ser increíblemente demandante, requiriendo viajes constantes, largas horas de rodaje y una exposición pública que no todos pueden manejar de la misma manera. Por otro lado, también existen voces que intentan apaciguar los ánimos. Sectores del fandom y algunos medios de comunicación más escépticos sugieren que todo esto no es más que una estrategia de marketing, una forma de mantener el interés en la pareja y en sus proyectos. En la industria del entretenimiento, la atención mediática es una moneda de cambio, y a veces, las controversias, incluso las relacionadas con la vida personal de las estrellas, pueden ser aprovechadas para generar expectación. ¿Podría ser que lo que parece una separación sea en realidad una forma de mantener su historia viva en la mente del público? Es una posibilidad que no podemos descartar por completo, especialmente cuando se trata de personalidades que generan tanta fascinación. Además, siempre hay que recordar que la información que llega a nosotros a través de las redes sociales o de fuentes anónimas a menudo está sesgada o incompleta. La presión de los medios y la necesidad de generar noticias pueden llevar a la exageración o incluso a la invención de detalles. Analicemos los hechos, o lo que se presenta como tales. Las redes sociales de Mert y Afra, que antes solían compartir momentos de su vida privada con cierta frecuencia, han mostrado un notable silencio mutuo en los últimos tiempos. Las fotografías juntos han desaparecido, los me gusta y comentarios en las publicaciones del otro son escasos o nulos, y no se les ha visto públicamente compartiendo eventos o actividades de forma conjunta. Esta ausencia de interacción pública es para muchos la prueba definitiva de su separación. En el mundo digital de hoy,
la comunicación y la exhibición de afecto en línea se han convertido en una forma muy visible de demostrar que una relación está activa y fuerte. Por lo tanto, la falta de estas señales ha sido interpretada como una clara indicación de que algo ha cambiado. Además de la falta de interacción digital, también hemos sido testigos de una ausencia en eventos importantes. Cuando se trata de celebraciones, estrenos o eventos públicos relevantes, la ausencia de uno en compañía del otro ha sido notada y comentada. Si antes era común verlos juntos, apoyándose mutuamente en sus respectivos logros, ahora cada uno parece estar navegando por estos eventos por separado. Esto de nuevo alimenta la narrativa de que han tomado caminos distintos. La vida de las celebridades por su naturaleza está muy expuesta, y la forma en que manejan su relación en público es un espejo de lo que ocurre en privado para sus seguidores. Sin embargo, y aquí es donde debemos ser más analíticos, la ausencia de pruebas de una relación no es necesariamente una prueba de ausencia de relación. El hecho de que no publiquen fotos juntos o no asistan a eventos de la mano no significa automáticamente que hayan roto. Podría ser simplemente que han decidido ser más reservados con su vida privada, algo que en el mundo actual es cada vez más difícil y para muchos deseable. La presión mediática puede ser abrumadora, y proteger su espacio personal y su relación de los constantes escrutinios podría ser una decisión consciente. Tal vez han optado por mantener su vida privada, y enfocar su energía en sus carreras y en su bienestar individual. También hay que considerar la naturaleza de su trabajo. Ambos son actores jóvenes con carreras en pleno auge. Las giras de prensa, los rodajes en diferentes ciudades y países, las exigencias de sus roles, todo esto puede crear grandes distancias físicas y emocionales. Mantener una relación sólida bajo esas circunstancias requiere un esfuerzo considerable y una comprensión profunda por parte de ambas partes. Es posible que ante estas dificultades, hayan llegado a un punto en el que priorizar su desarrollo profesional se ha vuelto una necesidad, y esto podría haber afectado su relación de una manera que no siempre es visible desde afuera. Otro factor importante a considerar es la influencia de los fans. El fandom de Mert y Afra es extremadamente apasionado y, en muchas ocasiones, protector. Los rumores de separación, o incluso la posibilidad de que su relación termine, pueden generar una gran decepción y, en algunos casos, una reacción emocional muy fuerte. Los fans a menudo invierten emocionalmente en las parejas de ficción o en las celebridades que admiran, y la idea de su separación puede ser difícil de aceptar. Esto, a su vez, puede llevar a la creación de narrativas, a la difusión de información no confirmada e incluso a la presión sobre los propios artistas para que confirmen o desmientan ciertos aspectos de sus vidas. Es un círculo vicioso donde la especulación alimenta la demanda de respuestas, y la falta de respuestas alimenta más especulación. En este punto es importante recordar que hasta la fecha, ni Mert ni Afra han emitido declaraciones oficiales y contundentes confirmando o negando su separación. Si bien ha habido indicios y rumores, la verdad absoluta sigue siendo un terreno pantanoso. En el mundo del espectáculo, la verdad rara vez es blanca o negra, sino que suele ser una compleja mezcla de grises. Lo que vemos en los medios a menudo es una versión editada y simplificada de la realidad. Entonces, ¿cuál es la verdad al descubierto? La verdad, estimados espectadores, es que la verdad absoluta está, por ahora, fuera de nuestro alcance. Lo que tenemos son indicios, especulaciones y la observación de sus comportamientos públicos. Si bien la ausencia de interacción y de apariciones conjuntas sugiere fuertemente una separación, no podemos afirmar con un 100% de certeza que hayan roto para siempre. Podrían estar pasando por un momento difícil, podrían haber decidido darse un espacio, o incluso, como se ha especulado, podrían estar manejando su relación de una manera más privada. Lo que sí está claro es que la dinámica entre ellos ha cambiado visiblemente desde sus inicios, y eso es algo que sus seguidores han notado y comentado. Lo más importante, en mi opinión, es recordar que Mert y Afra son personas, individuos con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Independientemente de si están juntos o separados, merecen respeto y privacidad. Su talento artístico es lo que los ha puesto en nuestro radar, y debemos seguir apoyándolos en sus carreras individuales, sin importar lo que ocurra en su vida personal. La especulación constante y la presión mediática pueden ser increíblemente perjudiciales para cualquier persona, y más aún para jóvenes figuras públicas que aún están definiendo sus caminos. Para concluir, hemos explorado los rumores y las posibles razones detrás de la supuesta separación de Mert y Afra. Hemos analizado la falta de interacción pública,
las especulaciones sobre sus carreras y la influencia de los fans. Lo que hemos aprendido es que, si bien los indicios apuntan a una separación, la verdad absoluta sigue siendo un misterio. La vida personal de las celebridades es un tema delicado, y es crucial abordar estas historias con empatía y respeto. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero que este análisis les haya resultado intrigante e informativo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Mert y Afra están separados para siempre? ¿O consideran que todo esto es solo un malentendido o una estrategia? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también puedan estar interesados en este tema, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.